Trato con una bruja, basado en la anécdota real de Alina. Mi madre y yo estábamos limpiando la casa de mi abuela después de que ésta falleció. Me contó que la abuela Rocío siempre tuvo tratos con brujas, pero hubo un trato con una en especial. Mi nombre es Alina. Antes de contarles lo que mi madre me dijo, les comento que en casa de la abuela Rocío siempre se apreciaban desde santos y vírgenes, tales como San Martín Caballero y hasta la Virgen de Guadalupe. Al final del patio se podían encontrar un pequeño cobertizo donde guardaba todo tipo de objetos que no necesitaba. Para llegar a él tenías que caminar por un pasillo, el cual poca luz se filtraba en él. Déjame decirte que la abuela, a pesar de sus más de 90 años, sabía dónde guardaba y tenía cada cosa. Mi madre me aseguró que en aquel cobertizo la abuela tenía un pequeño baúl. En él guardaba cuidadosamente un embrujamiento que una bruja pactada con el ser de oscuridad le hizo a su madre cuando ésta tenía la edad de 33 años. Quizás por el tipo de vida que llevaba, la hizo hacer aquel trato con la bruja, pues era madre de 6 hijos, con un marido inservible, que lo único que hacía era quitarle el poco dinero que ganaba lavando y planchando ropa ajena. Mi madre, que era la mayor de todos sus hermanos, y mi tía Lupita, le ayudaban en ese trabajo todos los días. Dávida era el nombre del abuelo. Llegaba como todas las noches por el dinero que les pagaban. En 2 ocasiones, al no querer dárselo, le daba tremendas tundas que duraban hasta una semana. Doña Rocío, sin poder levantarse de su cama. La última vez que lo hizo, la abuela se recuperó y una mañana muy temprano salió de su casa, regresando ya por la tarde antes de que Dávila regresara del campo. Su madre llegó con un morral y en él traía varias cosas tales como hierbas. Estas las tomaba por las mañanas y por las tardes. Otras las cuales se daba unos baños. Estos en un inicio apestaban horriblemente. Así estuvo por 2 semanas, hasta que regresó a la casa de la bruja, pero en esa ocasión mi madre la acompañó. La casa se encontraba en otro pueblo, así que tenía que caminar un buen tramo para llegar a ese lugar. La casa estaba hecha de tabiques y carrizo, el techo recubierto con lámina o cualquier material que le sirviera de protección. Ahí fue donde se enteró de lo que su madre estaba haciendo, por sus hijos y por ella misma. Mi madre me aseguró que doña Rocío, la abuela, ya desde hacía un tiempo no tenía amor del que fuera por su marido. Esto es por el trato que le dio. En vez de sumar, fue restando hasta quedar en 0. En la conversación se enteró que su padre ya había ofrecido a sus 2 hijas mayores para que éstas se casaran con 2 del rancho. Hombres mucho mayores y no con buena reputación. Mi madre se encontraba al otro lado de la habitación donde la bruja Arcelia y la abuela hacían sus brujerías. Había ocasiones que apenas escuchaba lo que decían. La bruja Arcelia le hablaba de un trato para hacer en una noche en especial. Este era uno de los días antes de la celebración de los fieles difuntos. Aparte que la edad de la abuela le ayudaba mucho para que todo lo que pidiera esa noche se le concediera. Esto porque, a la edad de 33 años, el Hijo de Dios
había dejado de existir. Pero no me voy a meter en ese tema por no ofender a los creyentes. La abuela Rocío hizo un trato con la bruja Arcelia. Esa noche del mes de octubre del año 1946, estaría en casa de la bruja. Cuando regresaron al pueblo, mi madre iba pensando en todo lo que había escuchado y se dio cuenta que, de por sí, la vida era muy difícil de llevar. El trato que les daba su padre, tener que lavar y planchar ajeno. Ella, al igual que su madre, no quería que en un futuro ella se casara. Sus proles vivieran de la misma manera como ella y sus hermanos, sin una educación y azotados por un mal padre. Mi madre se tuvo que hacer la enferma para que ambas estuvieran ausentes por unas horas esa noche. Cuando llegaron a la casa de la bruja Arcelia, ya estaba todo preparado. A la hora en que se hizo aquel ritual, mi madre observaba cómo se llevaba a cabo todo. Esa noche era muy helada. El viento soplaba y pareciera que algo saldría de las penumbras del monte. Algo había ahí. Sentía mucho miedo. Trató de hacer una oración, pero la bruja se lo impidió. Dijo que nada de oraciones a ningún dios. Solo unas cuantas velas alumbraban aquel cuartucho. Ella notaba cómo el rostro de la bruja anciana cambiaba. Pensó que era por la luz de las velas, pero entre más le prestaba atención, se dio cuenta que no era por el reflejo de estas. En verdad, el rostro de la mujer tomaba formas diferentes. Aquella situación la estaba asustando, pero su progenitora se mantenía firme y pareciera no importarle a quien estuviera invocando a la bruja. Llegó un momento en que ambas guardaban silencio. El viento parecía ya no soplar. Ni siquiera los ruidos nocturnos se percibían. Cuando hubo finalizado todo, la bruja le entregó aquel pequeño baúl y le aseguró que todo estaba ahí dentro. Le hizo la aclaración de que nadie lo tocara, que siempre lo mantuviera fuera del alcance de las personas. Solo ella lo abriría una vez al año. Esas serían las noches de cada mes de octubre, preferentemente el 31, Día de Brujas. También le dijo que algo nos seguiría durante nuestro regreso a casa, que no tuviéramos miedo. Le previno que no fuera a voltear hacia atrás tratando de mirar o encontrar a lo que las iría siguiendo. Cuando salieron de la casa de la bruja, la luna iluminaba todo a su lado. Escuchaban pasos detrás de ellas, por ambos lados del camino. Se podían apreciar siluetas oscuras, pero ninguna de esas sombras hizo el intento de acercarse, como tampoco cruzarse por el sendero por donde caminaban. A partir de esa noche, Dávida jamás regresó a casa. De hecho, nunca volvieron a saber de él. Desde hacía un tiempo, uno de los del pueblo quería el terreno, así que se lo vendió, y al año siguiente que se hizo aquel trato, dejaron el pueblo y ellos jamás regresaron. Solo la abuela que aún visitaba a la bruja Arcelia. La vida les cambió por completo y cada uno de sus hermanos, al igual que ella, asistieron a la escuela y fueron profesionales. Ni ella ni ninguno de sus hermanos tuvieron carencia alguna durante el tiempo que la abuela Rocío estuvo con vida. Nunca miró el contenido, porque después de aquella noche jamás lo volvió a ver hasta que limpiamos la casa de la abuela después de que ésta murió. Mi madre se llama Antonia. Vivo siempre agradecida a la abuela por no permitir que sus hijos llevaran una vida desgraciada, ni tampoco la juzgo
por aquel trato que hizo con la bruja. Mi madre en una ocasión trató de hablar de este tema con su progenitora, a lo que ésta le contestó que lo hecho estaba, y que debería de darle las gracias a Dios y a la bruja Arcelia, porque ninguna de sus hijas terminó casada con un hombre peor que su propio padre. Hasta yo hubiese pactado y hecho trato con una bruja si me hubiese tocado llevar una vida difícil como las tuvieron ellas. Malditas brujas. Basado en la anécdota real de Úrsula Payón. Muy buenas noches. Permítanme presentarme. Mi nombre es Úrsula Payón. La experiencia que les contaré sucedió en el año del 2012. Créanme que no fue nada agradable. Me encontraba limpiando la tumba de mi hijo, el cual llevó por nombre Jesús Alfredo Linares Payón. Mi hijo falleció de manera trágica en un accidente en motocicleta. Apenas tenía la edad de 22 años cuando sucedió aquel siniestro. Desde que él murió, los días antes del 12 de noviembre, visitaba su tumba. Trataba de mantenerla limpia y con sus flores. A pesar de que lo visito cada semana o cada 15 días. Don Fernando, uno de los sepultureros, se hace cargo del mantenimiento y de que no lo vandalicen. Pero por desgracia tantos cuidados que tuvo, no se salvó de lo que sucedió al cuerpo de mi muchacho. Ese año no se encontraba laborando don Fernando. La otra persona me comunicó que ya tenía varios días sintiéndose enfermo, así que regresaría a su labor antes del Día de Muertos. Me comentó que don Fernando le había encargado la tumba de mi hijo en su ausencia, acto que agradecí bastante. El joven se ofreció a ayudarme en lo que ocupara mientras estuviera yo allí. Le pedí que ayudara a limpiar la tumba en lo que yo le colocaba las flores. Él no dejaba de observar cada punto de la lápida mientras lo hacía. La conversación fue más amena y el tiempo pasó muy rápido. Como llevaba la suficiente comida para mí y aparte le llevaba a don Fernando, se la entregué a este joven a quien apodaban el Chanclas. Esto porque jugaba fútbol y al hacerlo, en vez de usar calzado para el partido, usaba chanclas y de ahí se ganó ese apodo. Me contó que solo trabajaría por un tiempo en el cementerio, pero que si se llegaba a quedar con el trabajo, estaría para lo que se me ofreciera. Me preguntó la causa del fallecimiento de mi hijo. Como no tenía problema de contárselo, lo hice, y es algo que hasta el día de hoy me arrepiento, y es donde da inicio la historia que les estoy compartiendo. Él se notó muy interesado por los detalles del accidente. Al cabo de media hora después que terminamos de almorzar, se despidió y se puso a la orden de cualquier cosa que me ofreciera. Estuve un buen rato todavía en el panteón, hasta que ya estaba por caer el atardecer, que me dispuse a retirarme. En eso estaba cuando a mi lado pasó una mujer joven, la cual no quitó su mirada de la tumba de mi muchacho. Por momentos pensé que era por verse limpia y con flores, pero unos minutos después pasaron dos mujeres más, que también observaron la tumba y detrás de ellas iba el Chanclas. Pero en esa ocasión ni me saludó y ni siquiera me miró. Su actitud era muy distinta a la de hacía unas horas. Por desgracia, yo ya no iba a ir al panteón hasta el Día de Muertos, así que me despedí de mi hijo prometiéndole regresar pronto. El día 1 del mes de noviembre, don Fernando me llamó para que fuera al cementerio,
que era preciso que fuera ya. Se le notaba molesto y no me dio información de nada. Por momentos pensé que habían roto algún jarrón, pero no estaba preparada para lo que me encontraría. Don Fernando y 2 de los trabajadores del panteón ya me esperaban en el sepulcro. La tumba de Jesús Alfredo se encontraba destrozada, pero eso no era lo peor que sucedió. Sobre lo que quedaba en el sepulcro se encontraba el féretro de mi hijo. Don Fernando me informó que habían mutilado el cuerpo de mi hijo, o mejor dicho, sus restos. Detrás de su tumba se encontraban rastros de lo que la noche anterior había sucedido. Se localizaban veladoras negras y rojas, un círculo de sal u otras cosas. Dentro de este se encontraba el famoso pentagrama que utilizan las brujas pactadas con el Señor de toda maldad. Ahí habían hecho un aquelarre, pero no solo detrás de la tumba de mi hijo se observaba lo que habían utilizado en su ritual, sino a un lado y frente de la tumba de mi hijo también. No conforme con haber destruido todo, las malditas brujas también habían mutilado sus restos. Le habían sacado la cabeza y sus manos. Sentí como todo me daba vueltas, y de no ser por uno de los trabajadores, me hubiera desmayado. Detrás de la tumba se encontraban desde muñecos con bocas cosidas y tapadas, atadas por cintas sus piernas, sus brazos, muñecos amarrados con representación de un hombre y una mujer. Ninguno de los presentes queríamos tocar lo que ahí habían colocado. El sepulturero, a quien apodamos el Chanclas, ya no regresó a laborar al cementerio. Fue sospechoso de robar no solo partes de los cadáveres del lugar, sino que también era prácticamente de la brujería. Don Fernando me expresó que ya tenía sus sospechas. El Chanclas se había encargado durante los últimos años de enterrar a los muertos como sepulturero durante el día, hasta que pidió trabajar por las noches. Fue ahí donde pobremente conoció a las brujas, quienes le pagaban para ingresar durante las noches y hacer sus rituales. Esto en los 3 años que permaneció trabajando en ese lugar. Hallaron muchos trabajos relacionados con cualquier práctica a lo que a las brujas se refería. Yo le describí a las 2 mujeres que miré aquella vez y que el Chanclas iba detrás de ellas. Don Fernando me confirmó que eran las brujas que ingresaban al cementerio, pero solo en la noche de brujas había una tercera. La mujer más joven que pasó antes de las mujeres mayores. Malditas brujas. No solo le roban a uno la tranquilidad con sus malditos trabajos de brujería y sus rituales, sino que también interrumpen el descanso de los que moran en los cementerios. Por desgracia, esta es una práctica que nunca se dejará de hacer. Por más intentos que se hizo para encontrar a los sujetos, nunca se encontraron. No hallaron al Chanclas porque los trabajos de brujería que hacía junto a las malditas brujas tenían una protección que ni Dios los sacaba del hoyo, en la tierra donde se ocultó. Pero tarde que temprano al ser al cual le rinde este culto, los abandona y traiciona, y es cuando pagan las consecuencias de sus actos. El proceso para sacar a mi hijo de ese cementerio tardó un tiempo más. Lo incineraron y sus cenizas se encuentran en otro sitio. Les puedo asegurar que ellas desde alguna parte del cementerio me observaban, porque tenía esa extraña sensación. Pero por más que miraba hacia todas partes, no las encontré. Aún tengo amistad con don Fernando, pero aunque no se encuentre el Chanclas trabajando desde hace ya algunos años en ese camposanto, las malditas brujas
aún siguen haciendo sus rituales y aquelarres durante las noches de Halloween. Por desgracia, no solo en este cementerio pasan este tipo de cosas, pues en todos estos lugares, así estén vigilados, las malditas brujas hallan la manera de seguir con sus prácticas en estos sitios. Pues siempre va a haber chanclas que, por unos billetes, les permiten el ingreso en las noches de Halloween. Les aconsejo que nunca den información sobre la manera en que sus seres queridos perdieron la vida, pues no les vaya a suceder lo que le hicieron al cuerpo de mi difunto hijo. Lo que puede ser una pregunta típica puede traerte consecuencias como las que sufrió el cuerpo de mi hijo. Muchas gracias por escuchar mi historia y muy buenas noches a todos. Les deseo feliz Halloween y próspero Día de Muertos.